Bueno, muy buenas tardes. Gracias a las personas que están desde Colombia, desde Perú, que ya se están uniendo desde Chile. Bienvenidos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por atender esta invitación, este webinar que organiza Elite Training. Para quienes no nos conocen, pues somos una empresa colombiana ya con 28 años de experiencia en el mercado, especializados en consultoría, en capacitación, en formación técnica, principalmente para la industria de energía, hidrocarburos, todo el sector de manufactura. Vamos a conversar hoy en este tema bien importante, muy vigente en la industria, en nuestros países de Latinoamérica, por los cambios regulatorios y bueno, por la necesidad también y la importancia de este tema, todo lo que tiene que ver con fundamentos de la seguridad de procesos. Vamos a estar hoy nuevamente con Walter Sarmiento. Walter es un profesional que se encuentra en Bolivia en este momento, ha sido instructor de Elite Training ya por varios años, es consultor internacional en temas que tienen que ver con seguridad de procesos, la metodología HACCP, la metodología LOPA, SEAL, bueno, todo lo que es evaluación y gestión de riesgos, BOWTYPE, gestión de cambio, diferentes temas que hemos trabajado con Walter en consultoría, en servicios y en capacitación de manera permanente. Y bueno, viene a compartirnos esos principios fundamentales de la seguridad de procesos hoy en una charla que tendrá una duración de aproximadamente unos 40-45 minutos. Vamos a pedirles a todas las personas que tengan preguntas que por favor las escriban en el botón de preguntas y respuestas o de Q&A, dependiendo de cómo tenga su explorador, si está en inglés, que no se quede en las preguntas quizás en el chat, sino que en el botón de preguntas y respuestas las podamos ver al final. Walter las pueda leer también. Y bueno, este webinar está siendo grabado, lo compartiremos posteriormente a través de nuestro canal en YouTube. Allí les vamos a escribir en nuestra dirección para que se suscriban, para que nos sigan, para que allí pues también nos dé sus comentarios. Allí tenemos más de 130 conferencias técnicas como estas, y varias en el área de seguridad de procesos, en diferentes metodologías. Y bueno, esperamos que nos puedan acompañar y puedan ver también todas estas charlas. Así que bienvenidos, Walter, bienvenido, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Buenas tardes a todos, ya cerca de 100 personas en sala. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, gracias Miller. Buenas tardes a todas las personas, todos los ingenieros y profesionales que están conectándose de toda Latinoamérica, Centro, Sur y bueno, ¿por qué no decir? También veo de México también algunos. Un saludo fraterno para todos ustedes. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy día, como decía el ingeniero Rodríguez, es específicamente sobre los fundamentos en seguridad de proceso. Algo muy importante antes de empezar la charla, sí, es el tema justamente de la necesidad de poder aplicar estos fundamentos independientemente del tipo de industria en el cual ustedes estén, e independientemente también del tipo de sistema que tengan sus organizaciones y que obviamente por más de que los controles ya estén establecidos o tengan un sistema basado en los requisitos de OSHA o los requisitos del CSPS, lo que vamos a compartir a continuación son fundamentos básicos, 10 específicamente, que lo que buscan es, por sobre todas las cosas, transversalizar los controles a efecto de poder reducir, si es el término correcto, esa severidad de consecuencias en lo que refieren a incidentes de procesos que principalmente se están dando en la industria. Ojo, estos fundamentos son específicamente para temas de seguridad de proceso. Los que van a aplicar o los que vayan a entender en este caso la conjunción del esquema de estos fundamentos en su sistema pueden complementar con otros sistemas o otros elementos de su sistema integrado de gestión que obviamente tiene más que todo que ver con la protección de las personas. ¿Ok? Entonces, como dijo el ingeniero Rodríguez, ustedes pueden escribir las preguntas en el chat. Y obviamente vamos a tener de 10 a 15 minutos para poder interactuar específicamente, ¿sí? Si hay alguna pregunta que no se les va a responder en el momento, pueden ustedes
ejecutar la consulta a esta dirección de email, ¿sí? Donde de igual manera, si digamos la respuesta es muy larga o no podemos resolver la duda de quienes ejecuten esa consulta, vamos a estar contactándoles luego para darles más datos. De todas formas, la sesión está siendo grabada, entonces para los que no estén presentes o tengan que salir, van a poder verla luego en el sitio web que les va a mencionar el ingeniero Rodríguez a continuación. El ingeniero Rodríguez ya me presentó, posiblemente ya estuvimos en sesiones de este tipo, ya me conocen. El objetivo fundamental de esta sesión, de este webinar, es el de poder compartirles un poco de lo que es lo referido a las buenas prácticas de la seguridad de los procesos, porque obviamente la seguridad de los procesos no es una norma, no es un certificado, no es algo que se puede conseguir de la noche a la mañana, pero sí en el día a día el poder dar algunos elementos complementarios, podríamos decir, para poder aterrizar mejor el sistema que seguramente muchos de los participantes disponen en sus empresas o están encaminados en poder desarrollar, porque obviamente el tener un sistema basado en los requisitos de la OSHA o los requisitos del CCPS o inclusive en función de la legislación que cada país tiene, ¿no es cierto? Porque tanto el Perú como también Colombia, Chile, México y últimamente también Costa Rica han empezado a generar requisitos, ¿sí?, que permiten fundamentalmente a que cada país pueda adaptar las mejores prácticas de estos sistemas que les he hablado previamente, que es los requisitos de seguridad de proceso PSM de la OSHA y los requisitos de la gestión de seguridad de los procesos del Centro de Seguridad Química de los Procesos de los Estados Unidos. Bien. Entonces, lo que vamos a ver en estos 45 minutos es básicamente 4 puntos fundamentales que tienen que ver con aquellas condiciones que se recomienda tener en las organizaciones para efecto de no tener incidentes críticos de proceso, incidentes que vamos a denominar conforme al API 754 de Tier 1 o Tier 2, ¿sí? Y vamos a terminar con algunas recomendaciones de cómo poder unir o linkear con los controles que ustedes tienen en su sistema, porque no necesariamente significa que ustedes necesitan tener un sistema de gestión de seguridad de los procesos para aplicar estos fundamentos, porque estos fundamentos son directos y prácticos y lo que buscan es la conciencia del trabajador y obviamente de que todos se puedan vincular en esos controles, ¿sí? Entonces vamos a empezar un poco explicándoles de qué se refieren estos fundamentos y de seguro ustedes que ya conocen algo de seguridad de proceso, para los que no conocen también o no han escuchado, van a poder verificar de que estos tienen mucho que ver con el día a día de la operación o inclusive con los controles que ustedes tienen en los sistemas de sus organizaciones. Estos fundamentos de seguridad de procesos, básicamente, que son 10, vienen a colación a raíz de los 16 requisitos que tienen los sistemas diligenciados por la OSHA o de los 20 elementos, ¿no es cierto?, que tiene los requisitos del Centro de Seguridad Química de los Procesos, donde muchas empresas, obviamente, tratan de buscar o tratan de alinear su sistema integrando a uno solo a efecto de poder mudar su estrategia, de ir netamente de una estrategia de protección de las personas a una estrategia de protección del negocio, porque obviamente la seguridad de proceso, como les dije a un principio, el sistema no es una norma, no es una serie de documentos, no es algo certificable, ¿sí?, sino más bien una serie de prácticas que específicamente se enfocan en criterios de ingeniería y lo que buscan es específicamente el poder reducir la incidencia de siniestros con incidentes de proceso que puedan afectar a la operación y por ende a las personas, al medio ambiente, los bienes o activos y obviamente a la reputación de la organización. Estos elementos y fundamentos
tuvieron un énfasis mucho más fuerte y fueron obviamente siendo profundizados, podríamos decir, por diferentes instancias en la industria. Por un lado, la Organización de Empresas Productoras de Gas y Petróleo, el IOGP, ¿sí? Por otro lado, el grupo de empresas asociadas al Board de Seguridad Química de los Estados Unidos, y por otro lado, obviamente, la Unión de Manufacturadores o Empresas de Manufacturadores de Procesos Químicos. Entonces, entre todos estos vieron de que independientemente del sistema de seguridad de los procesos que muchas organizaciones puedan haber tenido, ¿sí? Se han ido presentando todavía incidentes de procesos repetitivos donde a lo mejor los dueños de esos procesos, me refiero a la seguridad del proceso, o no entienden o no están aplicando adecuadamente los requisitos, ya sea de la OSHA o del CCPS, y a pesar de esto están ocurriendo los accidentes, ¿sí? Entonces, uno de los elementos, podríamos decir, nominativos para esto fue justamente un incidente que ocurrió el año 2021. Este es un accidente que ocurrió con una fuga de ácido acético en el complejo de La Porte en Texas, de la empresa LyondellBasell, donde debido a una fuga, una falla de integridad en realidad, por un lado, por un mantenimiento inadecuado, segundo, un mal diseño en el tipo de válvula tapón que tenía el proceso, y tercero, la falta de entrenamiento o formación del personal contratista que iba a hacer el mantenimiento, generó un accidente con fatalidad y obviamente evacuación y parada y daños al medio ambiente y a la propiedad, que independientemente del sistema que tenía esta organización, ¿sí?, delimitaba de que todavía el sistema era muy frágil, a pesar de tener algunos requisitos, pero obviamente sin poder entender bien lo que refiere a la seguridad de proceso. Entonces, este es solamente un ejemplo dentro de este esquema de aprendizaje lateral. Existen muchos otros casos y obviamente esto llevó a que esta unión de empresas liderizadas por el IOGP, ¿sí?, puedan específicamente generar la primera estadística y obviamente centralizar cuáles serían los 10 fundamentos mínimos necesarios básicamente para poder reducir la siniestralidad de eventos críticos, que pueden ser Tier 1 o Tier 2, como les dije, conforme al API 754, al API RP 754. Luego de la sesión, el video de este evento, donde ustedes van a poder ver, si quieren a detalle, que está en inglés, pero tiene subtítulos en español, van a poder entender un poquito más y tal vez unir, luego de que ustedes entiendan estos fundamentos, el por qué la necesidad de implementar ya los mismos como fundamentos propios en la actividad, ¿sí? Entonces, a raíz de este evento y en el entendido de que muchas organizaciones ya tienen sistemas de seguridad de los procesos, como les dije, o están en proceso de aplicación, no solamente en función de estos requisitos del CCPS, sino también requisitos de la OSHA o lineamientos propios de la legislación de cada país, ¿sí? Muy a pesar de esto, ¿sí?, y en el entendido de que obviamente es un proceso, o podríamos decir un camino, ¿sí?, en el cual los esquemas se van mejorando, se van perfeccionando, se va entrenando a la gente, se va mejorando el activo, la infraestructura, pero a pesar de esto siguen ocurriendo accidentes. Entonces, el IOGP no tuvo mejor idea que sintetizar estos fundamentos a efecto de poder, en cierta manera, controlar de manera directa y delimitar la base que este sistema global, podríamos decir, ya sea en función de la OSHA o el que ustedes están viendo en su pantalla, del CCPS, pueda ser efectivo para las necesidades de cada organización. Entonces, el IOGP es una organización que tiene su base en Suiza, en Bélgica también, que agrupa a todas las empresas productoras, operadoras en la parte de petróleo y gas, y por qué no decir también petroquímica, porque están en el midstream y el downstream, y obviamente todas las empresas de renombre
lo que hacen es a través de estas plataformas compartir sus mejores prácticas y obviamente compartir estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que se vio acá? Que en accidentes de los últimos 10 años, ¿sí?, específicamente se vio de que en empresas que ya podríamos decir, tener una madurez en sus sistemas de seguridad de procesos, porque habían logrado integrar con su sistema de gestión integrado, o sea, protección del proceso y de las personas, por eso les menciono una integración. Muy a pesar de esto, ¿sí?, se presentaron accidentes críticos, accidentes graves, ¿sí?, algunos con fatalidad, donde aproximadamente 49 empresas tenían un común denominador, ¿sí?, de que se veían las fallas latentes, ¿sí?, en 10 elementos de la gestión de seguridad de los procesos. Entonces, ese fue el primer input para esta organización o esta unión de empresas a nivel mundial, el poder delimitar esos fundamentos básicos de seguridad de proceso para poder controlar esa siniestralidad. Estas empresas, obviamente, lo que buscaban fundamentalmente era el de poder generar, como decimos, controles, ¿no es cierto? El evitar severidades en las personas, reducir eventos críticos, porque obviamente eventos de proceso Tier 3 o tier 4, aquellos que desafían, esos van a seguir ocurriendo. Pero lo que ellos buscaban era de que entre estas sus empresas que patrocinaban todas estas buenas prácticas puedan reducir. Entonces, fue a raíz de esta condición que obviamente y con la necesidad de la participación de todas estas empresas, porque son un poco más de 318 empresas que participan en este proceso y están empezando, bueno, porque esto ya es desde el 2023, empiezan a tener beneficios, unida obviamente a una serie de aplicación de controles también, pero con estos 10 fundamentos les ha permitido reducir esa siniestrabilidad de eventos que pueden catalogarse como críticos o medianamente críticos, ¿no es cierto? Tier 1 o Tier 2, ¿no es cierto? Que son eventos con pérdida de contención de proceso y que le generan, en este caso, consecuencias fatales o de gravedad. Entonces, estos 10 fundamentos que les voy a explicar a continuación, que son directos, van a ver ustedes de que es de aplicación puntual, han permitido y obviamente espero que ustedes también puedan aplicarlos porque, como les digo, no es algo nuevo, es algo que la industria ya está generando y lo que busca es un impacto directo en los trabajadores y obviamente en los sistemas de las empresas que ya los tienen específicamente implementados en muchos de los casos. Bien, entonces, ¿qué son estos fundamentos? Es un extracto, como les digo, de las 10 prácticas más importantes que tiene un sistema de gestión de seguridad de los procesos, que lo que busca es inmediatamente parar esa siniestralidad, ¿sí? Como primer requisito. Y obviamente, como va a parar esa siniestralidad de estos eventos críticos, estos fundamentos tienen que estar a nivel operacional, tienen que ser entendidos por toda la gente. Obviamente, si estamos hablando a nivel operacional, tiene que tener un lenguaje claro, simple y objetivo, y obviamente tiene que ser observable respecto al entendimiento de lo que se quiere bloquear. Y cuando hablamos de bloquear, estamos hablando obviamente de salvaguardas o controles que tiene el proceso. Esas salvaguardas o controles que tiene el proceso tiene como condición importante de que tienen que estar en el sistema del día a día de una organización. O sea, barrera o salvaguarda, que puede ser física o administrativa, tiene que tener vida, ¿no es cierto? Tiene que estar incluida en el ciclo de vida de la operación y obviamente tiene que tener un responsable que le dé vida a esa barrera, ¿sí? Porque tengan en cuenta de que el balance de pérdidas en cualquier organización operativa es específicamente la vigencia de sus controles. ¿Por qué? Porque podemos tener un montón de instructivos y procedimientos. Y si esos documentos no se plasman en activar ese control en campo, o lo que llamamos en el proceso mismo, ¿sí? Entonces es simplemente papel. Entonces, para efecto de esa condición, esos controles tienen que ser procesables y por sobre todas las cosas proactivos.
en el sentido de estar siempre un paso adelante en función de la causa o de la condición o amenaza que puede llevar a las consecuencias directas. Entonces, estos fundamentos que les voy a explicar a continuación, los 10 muy rapidito, lo que busca es empoderar y apoyar a los trabajadores para poder entender qué cosas tienen que controlar en campo en lo que refiere a su proceso. Son directos porque son obviamente elementos que están en el sistema de gestión de cada organización o el sistema de seguridad de los procesos y enfocan fundamentalmente a las actividades diarias, o sea, a lo que se tiene específicamente en campo. Ojo, estamos hablando de actividades para controlar el proceso, que a la vez tienen obviamente su incidencia de la protección de la persona, sí, pero podríamos decir es por efecto derivado. No es por una condición donde fundamentalmente primero se trate de buscar la protección del individuo. No, acá es un control fundamental del proceso. Bien, se van a dar cuenta ustedes de que estos fundamentos son de conocimiento de ustedes o de entendimiento porque son directos. Son 10 fundamentos y van en este orden y les voy a explicar también por grupo de aplicación porque cada uno de estos tiene una secuencia de aplicación, ¿sí? El primer fundamento refiere a la aplicación del LOTO, que es control de energía, cierre y etiquetado, ¿sí? Que esto obviamente tiene que tener un procedimiento y tiene que tener una práctica operacional activa y pasiva en campo. Cuando digo activa, me refiero a toda tarea donde hay una intervención con alguna forma de energía, aplicar el bloqueo y etiquetado. Y cuando digo pasiva, me refiero a hacer el recorrido de todo el proceso y delimitar qué procesos, qué válvulas, qué equipos, qué accesorios siempre tienen que estar abiertos, siempre cerrados, lo que se llama normalmente el Carsil Open o Carsil Close. Segundo, el recorrido de campo, que es verificar condiciones operativas para efecto de asegurar de que específicamente todas esas informaciones o condiciones propias del ambiente de trabajo están conforme a lo que los procedimientos dicen. Tercero, aplicación de procedimientos. Los procedimientos para esta característica no tienen que ser procedimientos, como decimos, un libro, una guía o una Biblia. Los procedimientos conforme, inclusive a los requisitos que tiene el CCPS, es procedimientos no más de 7 páginas, instructivos no más de 15 páginas, y si se necesitan adendas o anexos, obviamente el mismo puede venir a través de checklist o elemento complementario, pero no parte del documento. Y obviamente el CCPS recomienda un formato de estructura de procedimiento, el cual es muy utilizado para el tema de formación y entrenamiento, que es el multicolumna. Cuarto fundamento, mantenimiento de las barreras. Acá, basado en todos los elementos principales de integridad que se tiene, 3 atributos para las barreras. Que esa barrera, no importa si es física o administrativa, ¿sí?, esté relacionada a un procedimiento o instructivo de la operación, que la persona que controla ese procedimiento o instructivo sea competente, y tercero, que sea verificable o auditable. ¿Sí? El mantenimiento de las barreras o salvaguardas tiene que tener un ciclo de vida, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? De que alguien tiene que ser el padre de ese control. No podemos tener N procedimientos instructivos que no refieran a barreras o salvaguardas que específicamente estén diseñadas para los eventos de proceso. Quinto fundamento, control de fuente de ignición. Básicamente acá refiere de que quien opera tiene que entender las fuentes de ignición que pueden degenerar su proceso. Energía inducida, energía capacitiva, o sea, temperatura y electricidad. Y basado en eso, el famoso triángulo de fuego, ¿no es cierto? Energías intrínsecas y energías por encima de las condiciones intrínsecas. Y poder identificar, similar a lo que se hace en el HAZOP, en los análisis HAZLOC, identificar puntos en los cuales puede haber una descomposición del producto y que obviamente sean los puntos calientes a poder controlar y obviamente establecer las salvaguardas o barreras. Sexto fundamento, cambio, ¿sí? Que esto, lo que vamos a ver luego, ¿sí? En realidad la caída de los procesos principalmente se da a la mala aplicación de los cambios, ¿sí? Las organizaciones siguen cometiendo errores en diligenciar de manera inadecuada los cambios, me refiero al MOC, a la gestión del cambio, y obviamente no cumplir las 5 etapas que pide, obviamente, las guías
de buenas prácticas del CCPS o inclusive también las guías inglesas a través de las normativas BS. Cualquiera fuera, 5 etapas y obviamente el cumplimiento de poder asegurar el cambio específico. Fundamento 7, el entender y respetar los peligros. ¿Qué refiere esto? Refiere fundamentalmente a que se tengan las matrices realizadas, todos los peligros identificados y obviamente jerarquizados esos peligros y obviamente para efecto de poder gestionar, atender esa condición de esos peligros en función de los niveles de riesgo más altos. ¿Esto qué quiere decir? De que del 100% de los problemas que hay en una organización, el 20% son los pocos vitales. ¿Sí? Normalmente en una gestión los especialistas o los ingenieros tienden o quieren acaparar todo. No se puede gestionar todo. Se tiene que empezar por lo importante, que en este caso son los pocos y vitales. ¿Por qué? Porque los muchos triviales están en el resto del bosque, que pueden ser controlados por el sistema que tiene la organización o en el entendido de que específicamente no van a generar impactos o pérdidas, ¿sí?, en el corto plazo. Entonces, nos concentramos en lo importante. Y en esto, la gestión de peligros busca específicamente de que todos los procesos tengan sus PHAs, ya sea bajo metodología HACCP, What If, QRA, Bowtie, lo que fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente hay más de 75 metodologías para poder respetar y entender esos peligros. No es solamente HACCP o LOPA o determinación SIL. Existen muchas otras, como les digo, 72 metodologías que pueden ser utilizadas, pero se necesita aplicar esa condición. Fundamento 8, la operación dentro de los límites operativos, que esta va ligada específicamente al fundamento 3, donde se tiene que operar dentro de un rango operacional, ¿sí? Y obviamente el operador tiene que saber esos límites máximos o mínimos para los diferentes procesos que interactúe, ¿no es cierto? A efecto de evitar la pérdida de control del proceso y no tengamos que ir a una capa complementaria de protección. Fundamento 9 es el empoderamiento que debe de tener cualquier trabajador ante cualquier señal, cualquier condición o cualquier situación que escapa en función de los anteriores 8 fundamentos, parar la actividad. Para eso el empoderamiento, ¿sí? O podríamos decir una guía o puede ser una política de parar el trabajo, el famoso stop work, ¿sí? Y que obviamente no existan consecuencias para esas personas, independientemente paren por algún error, no existan consecuencias ante esa parada, porque específicamente lo que buscamos es de que la gente, ¿sí?, pueda generar acciones que luego obviamente nos lleve a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque pudimos intervenir. Y por último, el fundamento 10, la observación de señales de debilidad, que esto es específicamente en el día a día, orden y limpieza, mantenimiento de integridad, condiciones de entrenamiento de la gente, condiciones del estado de ánimo de los operadores, señales propias de los recipientes, de los equipos, el estado del ciclo de vida de las barreras, ya sean de primer, segundo o tercer orden, ¿sí?, dependiendo dónde se encuentra la estrategia de prevención, para efecto de poder generar una corrección, una mejora, ¿sí? Entonces, para aplicar estos fundamentos, la metódica sugiere inicialmente empezar con los 4 primeros, ¿sí? Les voy a complementar en realidad porque ya les di un elemento introductorio al explicar cada fundamento, a qué refiere cada uno de estos, como elemento adicional. ¿Qué quiere decir la aplicación del fundamento 1, del bloqueo y etiquetado? Lo que posiblemente todos ustedes ya conocen, que es la aplicación del bloqueo y etiquetado pasivo. El bloqueo y etiquetado pasivo está directamente delimitado a la información del proceso, o sea, que el que opera o el que controla el proceso a través de su PID, su PFD o inclusive su plot plan, entienda lo que es válvulas o equipos o dispositivos que siempre tienen que operar abiertos o siempre tienen que operar cerrados, ¿no es cierto? O inclusive ver los medios de fallo del proceso, qué falla en cierre o qué falla en abierto, ¿sí? Ese es el bloqueo y etiquetado pasivo. Y acá, esta es una revisión conforme a lo que dice la guía API,
por lo menos una vez al año, que sirve obviamente en función de la actualización de los respectivos planos, ¿sí? Y si el mismo obviamente va a estar directamente delimitado hacia tareas que se ejecutan en el día a día o lo que llamamos el rutinario, ¿sí? Se tiene que aplicar un bloqueo y etiquetado activo. ¿Qué es el etiquetado activo? El que posiblemente ustedes conocen mejor que nadie, ¿no es cierto? Para trabajar con energía eléctrica, con presión, con temperatura, con fluidos, con electricidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Cualquiera sea esa condición, aplica el bloqueo y etiquetado activo, donde se tiene que cumplir los requisitos de las diferentes prácticas. Hay una guía que tiene la ANSI OSHA 7115 para todo lo que es el protocolo adecuado, los tipos de permisos de trabajo que aplican y que pueden unirse, en este caso, al bloqueo y etiquetado, el cual delimita la integridad, las competencias de las personas que hacen ese control en el bloqueo y etiquetado activo, ¿sí? Cuando se dan ese tipo de tareas, ¿no es cierto? Esto me estoy refiriendo en el día a día, y que obviamente estos van unidos en función de otros elementos que pueden ser antes, durante y después. Normalmente el bloqueo y etiquetado, ingenieros, recuerden, dependiendo del tipo de tarea, va unido a lo que es fundamentalmente, ¿sí?, el reinicio de actividades. Entonces puede que aplique un PSSR, dependiendo el alcance de la tarea. Entonces, en función de esas condiciones, obviamente, la gente que aplica el bloqueo y etiquetado puede plantear inquietudes de elementos complementarios para la tarea. Entonces, este es el primer fundamento que, como les digo, se aplica para todas las tareas peligrosas y tiene que estar delimitado en un procedimiento basado en esos dos requisitos. Bloqueo y etiquetado LOTO, activo y pasivo. Recuerden, el LOTO es por logout and tagout, ¿no es cierto? Que es bloqueo y etiquetado de seguridad. El segundo fundamento es la supervisión de campo, o lo que llamamos el hacer que las palabras caminen. Básicamente porque muchas veces en documentos, en instructivos, tenemos mucha información técnica, pero esta no la llevamos a campo. Entonces es importante de que esa información en papel vaya a campo y que obviamente se vaya actualizando la información de campo. ¿Por qué? Porque solamente a través de ese caminado, supervisión de campo, podemos asegurar de que nuestra información de proceso, ¿sí?, esté enriquecida y que obviamente permita también al operador, ¿sí?, entender la forma como se opera en campo. Porque si muchas veces el operador solo está viendo una pantalla, un HMI, y no hace un recorrido de campo para efecto de poder ver el estado, el posicionamiento de las válvulas, de los equipos, los componentes, orden y limpieza, si es que hay una fuga, un derrame, ruidos, olores inclusive, ¿sí?, es muy difícil de que se pueda aplicar este fundamento. Entonces, este fundamento lo que busca es tomar la información de campo para actualizar la información del proceso, o sea, lo que llamamos el know-how del proceso, ¿sí?, que obviamente está sintetizado en instructivos, en planos, en databook, en tareas, pero todo esto obviamente es documento, y como documento muchas veces no existe un registro confiable, ¿sí?, si no es que nosotros vamos directamente a campo. Fundamento 3, la aplicación de procedimientos. Los procedimientos son muy importantes para toda organización, pero si estos procedimientos no están dentro de un esquema de actualización o de un esquema de entendimiento de la organización, ¿sí?, prácticamente no van a llegar a la familiaridad que se busca para todas las personas, o sea, los operadores, me refiero. En este sentido, el procedimiento tiene que tener los pasos críticos, tiene que tener un formato, y obviamente ese procedimiento tiene que tener también condiciones específicas en función del público de interés. Por ejemplo, si mis operadores son operadores de mucha experiencia, pero vamos a llamar son más baby boomers, o sea, personas que han nacido hasta antes del año 1965, entonces puede de que la tecnología no sea una ventaja para ellos. Entonces necesitan un esquema diferente de procedimientos. O puede, si mis operadores o mantenedores son personas que han nacido posterior al año
69, entonces es gente que es más apta a la tecnología. Entonces tengo que ver cómo van a ser esos mis procedimientos y obviamente tengo que discutir. ¿Serán procedimientos con pasos claves? ¿Será a través de una matriz multicolumna, ¿sí?, en la cual se incluirá específicamente las tareas paso a paso, como tiene como práctica recomendada el CCPS, ¿sí?, y donde obviamente se tienen esquemas, podríamos decir, de cantidad de páginas que no exceden, que no sobrepasan, ¿sí?, esas cantidades, como les dije, para procedimientos no más de 7 páginas, instructivos no más de 15, y que fundamentalmente estén en multicolumna, ¿no es cierto? Una matriz para un mejor entendimiento donde se tiene responsable, aprueba, informado, corresponsable, ¿sí?, o informado inclusive. Entonces, bajo esa tarea, permite específicamente el procedimiento inclusive poder entrenar al operador o al involucrado en la tarea. Cuarto fundamento, mantenimiento de las barreras. ¿Qué es una barrera? Como les dije, puede ser una barrera física o puede ser una administrativa. Dependiendo cuál sea la barrera, normalmente esas barreras pueden estar en cierta manera basadas en la acción humana. Entonces, la barrera, si va a estar basada en la acción humana, tiene que estar unida también a una condición de competencia, o sea, de entrenamiento y formación. Y si esa barrera no tiene ese requisito, ese control dentro del esquema que estamos evaluando, prácticamente, como les dije hace un momento, queda en papel. Entonces, es muy importante que se evalúe la barrera. Y esas barreras, para la evaluación, normalmente el ciclo de vida tiene 3 elementos fundamentales. La barrera tiene que estar relacionada a un instructivo procedimiento de la organización, necesariamente. Segundo, la persona que escriba ese procedimiento que relaciona esa barrera, ¿sí?, específicamente tiene que ser competente, o sea, zapatero a tus zapatos. Si yo soy alguien de seguridad, yo no puedo escribir un procedimiento de mantenimiento de un motor, digamos, porque no es mi competencia, por más jefe que sea, a no ser de que sea un especialista, ¿no es cierto? Entonces refiere a eso. Y tercero, que sea auditable. ¿Qué quiere decir auditable? Que en el ciclo de vida de la operación o del mantenimiento de esa barrera, a través de un checklist o a través de algún elemento, permita verificar la efectividad de la misma para poder obviamente darle crédito a esa barrera. Si las barreras no tienen esa condición o crédito de cumplimiento, entonces yo no puedo darle efectividad de mantenimiento de la barrera. Entonces tengo que ser crítico con mi salvaguarda, con mi barrera propiamente dicha, para efecto de que obviamente esa barrera, ¿sí?, a través de alguna recomendación, sea efectiva en el corto plazo o a futuro. Pero no puedo dar crédito de indicar de que esa barrera está dispuesta en mi sistema. ¿Por qué? Porque obviamente no le estoy dando vida a esa mi barrera. Estoy simplemente poniendo por poner, o como decimos, llenando el papel, llenando el documento. Y esto obviamente no me genera ninguna ventaja, ¿sí?, sino más bien un impedimento a posterior. Y entender de que las barreras tienen un ciclo de vida, ¿sí? Esto en el entendido de que en algún momento esa barrera puede caer, ¿sí?, y obviamente por operación o por mantenimiento se la va a sacar del control. Entonces hay que hacer un levantamiento de barrera. ¿Qué es el levantamiento de barrera? Es específicamente poner una barrera sustitutiva o alternativa en función de esa salvaguarda, mientras la misma se mantiene, se evalúa, se hace un cambio, etcétera, etcétera. Pero no es sacar y no tener nada, no. Las barreras o salvaguardas tienen que balancearse en función del análisis de riesgo que tenga el proceso. Y obviamente esas barreras o salvaguardas tienen que estar identificadas en los diferentes análisis de peligros, análisis de riesgo. Y esto es transversal a todo, ya sea ustedes estén haciendo análisis de peligros para las personas o proceso o estratégico, las barreras tienen el mismo atributo, ¿sí? Esas barreras tienen que contener como primer elemento básicamente las causas del evento. En segunda instancia, tienen que controlar o mitigar los impactos del escalamiento, ¿sí?, de esa inefectividad de la barrera, y por último, poder generar la respuesta a la emergencia. Sí, esas 3 incidencias. Entonces, el ciclo de vida de la barrera llega a esa condición. En el segundo grupo de aplicación están los fundamentos que van del 5 a la 7. El fundamento 5
nos habla específicamente al control de fuentes de ignición. Como les dije previamente, acá necesitamos determinar energías inducidas y capacitivas, entendiendo energías inducidas a todas las fuentes de calor, ¿sí?, o llama, que pueden de alguna manera degenerar o descontrolar el proceso en función de los elementos peligrosos o químicos o componentes que tenemos en el proceso. Y el segundo, la energía capacitiva, la energía estática, energía eléctrica, que de igual forma puede generar esa descomposición, y obviamente el objetivo es el de poder minimizar esas fuentes de ignición que sean de conocimiento, estén identificadas, y obviamente el poder en lo posible trabajar con energía intrínseca. En esta parte entra de sobremanera todo lo que es el tema de clasificación de atmósferas explosivas, áreas peligrosas, en el entendido de que todos los equipos a prueba de explosión o equipos de protección para operación en atmósferas peligrosas, ¿sí?, estos son de igual forma salvaguardas, que si no cubren esos tres requisitos o no están dispuestos en función de esos tres requisitos, obviamente estos nos van a generar daños a posterior. ¿No es cierto? Porque hay que tener en cuenta de que estos equipos están para poder operar en ambientes con presencia de gas o presencia de polvos, pero los mismos no ser la fuente de ignición en caso de una fuga o de una descomposición del proceso, como podemos decir. Y toda la gente o todos los operadores tienen que estar entrenados en poder entender las formas de descomposición del proceso. O sea, tienen que conocer la forma como mi proceso puede descontrolarse a efecto de poder tener ese control. Para esto, similar a lo que dijimos en entendimiento de peligros, es importante a través de una técnica que se llama PHA HAZOP, que es básicamente muy similar a lo que es la delimitación de un HAZOP, verificar nodos, y en vez de verificar desvíos del proceso, se verifican desvíos con fuentes de ignición del proceso, para efecto de ver en el sitio la forma de protección que tienen los equipos eléctricos. El fundamento 6, lo que habíamos indicado, el manejo del cambio. Esta es una de las principales fallas en todos los sistemas de gestión de seguridad de los procesos. ¿Por qué? Porque las empresas fallan en determinar lo que es un reemplazo respecto a un cambio. Entonces se necesita tener una matriz o un listado por separado donde se tenga esa identificación de lo que es un reemplazo y de lo que es un cambio. Y si es un cambio, obviamente asegurarse de que el procedimiento sea discutido a través de 5 etapas, como refiere como la buena práctica el CCPS, o a través de los requisitos también de gestión del cambio que tiene la OSHA. ¿Sí? Cualquiera de ellos me permite diligenciar de manera adecuada a través de esa discusión, de ese análisis, y obviamente cumpliendo el proceso de identificación, el proceso de suministro de toda la información, el de evaluar la factibilidad del cambio, el de ejecutar físicamente el cambio, que es la cuarta etapa, y quinto, el de actualizar la información del proceso y el entrenamiento de la gente para efecto de poder asegurar de que el cambio fue realizado. ¿Sí? Entonces, todas estas etapas tienen que ser discutidas de manera efectiva, estar plasmadas obviamente en un procedimiento, y el personal tiene que estar entrenado, capacitado para efecto de poder aplicar el mismo. El fundamento 7 es el respetar los peligros. ¿Qué significa acá? En función de los procedimientos y en función de las formas de energía, ¿sí? Los entrenamientos o simulacros, como podríamos decir, tienen que ir más que todo enfocados a eventos hipotéticos de pérdida de control del proceso. O sea, los simulacros que se buscan acá para la aplicabilidad del fundamento 7 no están solamente delimitadas en, por ejemplo, si va a haber un incendio, una explosión en una parte del proceso, en un tanque, en un compresor. No, acá se tienen que hacer postulados o simulados hipotéticos, como ser cómo actuamos en caso de una alta presión, una baja presión, una subida de nivel. ¿Pero de qué? De aquellos nodos o procesos donde nuestros niveles de riesgo son elevados. Entonces la gente o quien opera o quien responde a la emergencia necesita estar entrenado bajo ese fundamento. Y el elemento importante acá es de que en esos entrenamientos de simulado siempre estén, podríamos decir, incrustados, o podríamos decir muy enraizados los criterios
para evitar la normalización del desvío. ¿Qué es la normalización del desvío? Básicamente lo que les he estado mencionando previamente, entrenar siempre en escenarios o en condiciones que posiblemente hace un año o el año pasado ya evaluamos. Incendio con evacuación y un herido, ¿sí? O una explosión de un tanque y tirar agua sobre el tanque, ¿sí? O ver la respuesta del tiempo que tarda la ambulancia o los equipos de respuesta que hay alrededor del proceso, ¿sí? Fíjense, yo no solamente yo, sino con todo el equipo que trabajamos, con el ingeniero Rosales, el ingeniero Vargas, ¿sí? Estuvimos recientemente en una refinería en Argentina y presenciamos en vivo una emergencia, ¿sí? Y obviamente pudieron controlarla, pero esa emergencia de esta refinería pudo escalar a más porque básicamente hubieron algunos elementos que puede que se les haya ido de la mano, ¿sí? Si bien puede de que estén trabajando en esta refinería en poder reducir esos tiempos de respuesta, ¿sí? Donde se tengan entrenamiento en elementos que eviten la normalización del desvío, de seguro esos tiempos van a achicarse. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo obviamente hay mayor exposición a la temperatura, al calor, y podemos tener obviamente alguna reacción que con los equipos de primera respuesta que tenemos puede que no sean necesarios. Entonces es muy importante el poder entender esos peligros y el poder obviamente actuar de manera directa. De igual forma, el poder jerarquizar en función de niveles de riesgo estos peligros, ¿no es cierto? Como les dije previamente, entender peligros que tienen un nivel de riesgo alto, diligenciarlos, entenderlos bien, gestionarlos, asegurar de que tengan las barreras, el entrenamiento, la formación, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que estén vinculados a los otros fundamentos y luego recién ir a los siguientes dentro de esa jerarquía. Asegurarnos de que toda la operación tenga sus análisis de peligros de proceso, ya sean Bowtie, What If, HACCP, QRA, lo que aplique para el proceso. Esto tengan en cuenta de que es en función de ese ciclo de vida que les decía hace un momento. Previo al diseño, durante la construcción, porque pueden haber cambios, durante la operación y mantenimiento, si es que se ejecuta algún cambio, posterior a un incidente de proceso o cada 5 años, o lo que ocurra primero. Eso es lo que pide específicamente ese ciclo de vida para efecto de mantener esas barreras o salvaguardas vigentes. Y obviamente de que toda la gente esté entrenada y esté formada. Y los últimos 3 fundamentos refieren específicamente ya a las condiciones propias de la operación. Fundamento 8, que es el tema de los límites operativos. Los límites operativos obviamente están en documento, pueden estar también en el SIS, el Sistema Instrumentado de Seguridad de la Operación, y pueden actuar un elemento de funcionalidad dentro de la operación. Pero lo más importante acá es similar a lo que les decía previamente, es que de acá se saquen esos simulados o postulados para poder ejecutar ese entrenamiento, para efecto de ver cuáles son nuestras diferentes capas de protección y obviamente estar ya dispuestos a la respuesta y no tener que improvisar sobre la marcha en condiciones que puedan ocurrir donde los controles específicamente tal vez excedan nuestra capacidad. Alertar obviamente acá, porque esto es en el día a día, situaciones en las cuales el control operativo exceda, pero tampoco entrar dentro del desvío operacional, o sea, seguir con la misma falla, bypaseando las alarmas o haciendo caso omiso a la gestión de alarmas operativas, sino más bien actuar, alertar. Y si es que la operación ha tenido un cambio, aplicar el fundamento 6 para lo que es el manejo del cambio, para modificar o reducir, basados obviamente en las condiciones que se nos presente. Y esto involucra también escenarios posterior a un evento donde a lo mejor ha habido una presión o ya la categoría de operación del ducto, del recipiente o del sistema cerrado cambia a otra categoría por condiciones operativas, entonces tiene que haber también una actualización fundamental. Este fundamento
básicamente tiene una incidencia muy directa con lo que es gestión de alarmas críticas, ¿sí? Enclavamientos, respuesta a emergencias de esos enclavamientos y el entendimiento por parte del operador de cómo reaccionar ante estas alarmas, ¿sí? Y obviamente el conocimiento por sobre todas las cosas. El fundamento 8, el fundamento 9, ya es una acción propia de actitud de lo que es la disciplina operacional. En esto, como les mencioné a un principio, es la aplicación de una política. Es el de poder dar señales de que obviamente si es que alguien observa una condición operativa crítica, pueda parar a través de una señal. Y si obviamente tengo un estándar, una política que me da soporte para poder parar o para poder interactuar de manera directa, ¿sí? Generar esa parada y que no haya consecuencias. Y obviamente esto se haga de manera concurrente con el liderazgo y que no existan, como les mencioné, represalias, ¿sí? Que no existan condiciones negativas a esas acciones proactivas que posiblemente pueden o podrían generar eventos no deseados, ¿sí? Y obviamente hay que tener en cuenta que estadísticamente muchos operadores que se han visto involucrados en procesos no por culpa de ellos han tenido algunos síntomas, pero siempre hubo el miedo de poder parar porque obviamente tal vez sus jefes o sus líderes les delimitaban de que la producción era lo primero y que tenían que operar y que no se podía parar. Y en realidad acá es el elemento importante. La producción no es lo primero ni lo último. Está en un entramado con la seguridad de proceso y todo esto sigue en uno solo. Se busca. Y por último, el fundamento 10, que es el determinar señales de debilidad. Acá estas señales de debilidad, si ustedes participaron en uno de los webinars que hablamos específicamente de lo que se llamaban los cisnes negros, ¿no es cierto? Acá es el poder buscar condiciones que las vemos como remotas, pero que en un determinado momento pueden factibilizarse. Por ejemplo, un cisne negro, ¿sí? Hasta el año 2019, 2018 era, por ejemplo, la ocurrencia del COVID, ¿sí? De pandemia. A nadie se le hubiera ocurrido que iba a llegar una pandemia y nos iba a encerrar con aproximadamente 2 años y una cantidad de muertes y cambiar nuestro modo de vida, ¿sí? Entonces, en la seguridad de los procesos, ese tipo de señales son las que específicamente son necesarias hablar, determinar, ¿sí? Y no decir, no puede pasar esto. ¿Por qué? Porque nunca nos pasó. Sí nos puede pasar. Y tenemos que explorar aquellas señales, aquellos indicadores cambiantes donde posiblemente el ambiente tiene un impacto directo y me pueden generar consecuencias porque son señales de debilidad para mi proceso, ¿sí? Y estas tienen que ser evaluadas y por sobre todas las cosas tienen que ser conocidas por la gente que lideriza o por los jefes o como decimos, quienes nos controlan, ¿no es cierto? Y esto obviamente en el día a día, ¿sí? Entonces, estos son los 10 fundamentos, ingenieros, ¿sí? Voy a terminar muy rapidito para luego pasar a las preguntas. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente, esto se puede implementar en las charlas diarias de cada empresa, ¿sí? Poder conversar de qué forma podemos aplicar cada uno de estos fundamentos, planificar de manera, podríamos decir, secuencial cada uno de estos fundamentos, que no es nuevo para ustedes porque los tienen seguramente delimitados en su sistema de gestión o su sistema de seguridad de los procesos, ver la necesidad de darle más fortaleza, mayor entrenamiento, formación para darle peso, ¿sí? Entender de que estos fundamentos necesitan elementos complementarios, ver si posiblemente se necesitan estudios adicionales o reforzar o profundizar más los estudios adicionales que tenemos. Puede que necesiten también el poder integrar con otros controles que hay en la organización, o sea, con otras áreas, ¿sí? Y obviamente hay que tener en cuenta que estos fundamentos, señores, no se alimentan de papel. Esto es básicamente a través del conocimiento profundo del proceso de todos los que manejan la operación y que obviamente tiene que ser alimentado al papel, ¿sí? Y viceversa, porque del papel
va específicamente hacia la operación. Y por sobre todas las cosas, si es que observamos de que hay una condición, podríamos decir, crítica, ¿sí? Intervenir y parar y obviamente evitar estas condiciones. Entonces, de manera directa, ¿sí? Estos fundamentos pueden ser aplicados de manera específica para cada una de las necesidades que ustedes buscan. No se necesita tal vez tener los 10, pueden empezar con 1, con 2, o reforzar esos 1, 2 o 3 fundamentos, pero asegurarse de que cada vez vaya cerrando ese gap de las principales causas que les puede generar a ustedes en la condición puntual. Entonces, el elemento directo es la aplicación en el día a día operativo, ¿sí? Para efecto de que ustedes básicamente puedan beneficiarse de estas ventajas fundamentales, ¿sí? Bien, yo paso al ingeniero Rodríguez, ¿sí? Si hay alguna pregunta, obviamente he ido bastante sintetizada toda la parte de explicación y estamos abiertos, ingeniero Miller, para las preguntas que ustedes tengan para la audiencia. Sí, bueno, muchas gracias, Walter. Sí, todas las cerca de personas que nos han acompañado durante esta charla. Tenemos allí, Walter, unas preguntas. Si quieres, en el botón de preguntas y respuestas las puedes ir leyendo. Si alguien tiene alguna otra pregunta, pues no olvide dejarla allí. Mientras tanto, aquí pueden visualizar pues la información de próximos cursos especializados que tenemos con Elite Training, donde Walter Sarmiento es uno de nuestros instructores. Próximamente, pues el próximo programa que tenemos es el programa Líder PHA en gestión de riesgos de proceso, que va a empezar. Y bueno, hay otros cursos de metodologías especializadas en gestión de riesgos como el Boat Type, la metodología de investigación de accidentes, trípode, la gestión de cambio, tema que estuvo explicando aquí Walter también como uno de esos puntos claves. Y pues lógicamente la gestión de seguridad de procesos, que es uno de esos cursos que permanentemente también damos a la industria. Todos estos cursos hacen parte de un programa profesional que certifica Elite Training y bueno, que pueden ver en nuestra página web, desde el cual les enviaremos más información para quienes estén interesados. Muchas gracias por atender la invitación. Por allí en el chat les había puesto nuestra dirección de YouTube para que puedan acceder a cerca de 28 conferencias solo en seguridad de procesos y gestión de riesgos, varias de ellas que nos ha dado Walter, temas de clasificación de áreas eléctricas, temas de boat type, bueno, diferentes temas que hemos dictado, que hemos realizado por los últimos meses. Entonces, muchas gracias nuevamente, Walter. Ahí ya tienes cerca de 7 preguntas. Sí, bueno, ahí voy rápidamente así para que puedan escuchar todos porque ya estamos al filo. Bueno, el señor Carlos, sí, pregunta en lo que refiere al bloqueo y etiquetado, 2 formas principales por equipo. En realidad, hay 3 formas, porque el bloqueo y etiquetado, si es activo, puede ser bloqueo y etiquetado para todo lo que es el proceso mismo, donde tenemos fluidos o gases, sí, y la parte mecánica también, esa es una. La segunda es para instrumentación, o sea, energía eléctrica de hasta 50 volts, ¿sí? Y la tercera, energía eléctrica de más de 50 volts, ¿sí? Entonces, son esos 3. Ese es el bloqueo y etiquetado activo. Y obviamente hay formatos para identificar el tipo de estado en el cual se tiene que ejecutar ese bloqueo, ¿sí? Si es el primer bloqueo y etiquetado de proceso donde tengo presiones o fluidos, ¿sí? O la parte mecánica. Entonces, ahí se tiene que básicamente poner el ciego o el flange o la panqueca, como se dice, o bloqueo redundante de válvulas, pero que entre válvula y válvula tenga un venteo y no tengan una distancia mayor de los 5 metros entre válvula y válvula para que no se me comprima. Si es la parte eléctrica, fusible removido, inhabilitado, señal inhabilitada. Bueno, depende mucho del proceso, pero para el ingeniero Carlos hay esas 3. ¿Sí? Después, otra pregunta. Bueno, el señor el señor Eliade hace referencia de que le parece muy bien tomar en cuenta los temas de confiabilidad. ¿Sí? Bueno, no entiendo un poquito la pregunta, pero
Dice la mantenibilidad y disponibilidad para intervenir los fundamentos de seguridad de proceso en los mantenimientos preventivos y predictivos. En realidad, ya sean mantenimientos correctivos, preventivos o predictivos, estos 10 fundamentos se aplican en cualquier instancia, ¿sí? No es solamente para una instancia. Esto es abierto, aplica a toda la información. El señor Carlos también refiere al MOC para verificar la eficacia y cómo mejorar la gestión de estos cambios. A veces se vuelve una avalancha la gestión y tiene obviamente dos caminos, muy eficientes o introducen riesgos. En realidad, no hay dos caminos. El manejo del cambio tiene un solo camino y tiene 5 etapas de aplicación o 5 pasos. Si se aplican los 5 pasos, esto funciona, no hay más. ¿Por qué? Porque si no aplica un cambio, es un reemplazo, ¿sí? Y obviamente para el reemplazo no hay las 5 etapas. Eso se ejecuta como cualquier tarea. O sea, era lo que les decía, es un RIK, ¿sí? Bien, le agradecemos al ingeniero Brian también. El ingeniero Fabián dice, tema de precinto de Carcil Close, Carcil Open, ¿sí? O normalmente abierto o cerrado. Acá va dentro de este fundamento, pero este es el bloqueo y etiquetado pasivo, no es el activo, ¿sí? Porque en el pasivo, tenga en cuenta, ingeniero, de que se hace todo el recorrido al proceso conforme al PID o el plot plan y se tiene que identificar qué equipos tienen que estar operando siempre abiertos y siempre cerrados, ¿sí? Y obviamente ver los modos de fallo de aquellos dispositivos críticos, si es falla abierto, falla cierre, y que esté identificado para no tener ese tipo de fallas. Sí, bien, saludamos también a la ingeniera Yani, a la ingeniera Carla Merea, nos dice, podrían incluirse en las SRS en el ciclo de vida de los planes. Encallan perfectamente en esto. ¿Por qué? Porque tenga en cuenta, ingeniera, de que esto lo que va a hacer más bien va a generar una especie de booster. Cuando digo booster va a fortalecer más sus planes de operación y mantenimiento, asegurando de que obviamente antes de ejecutar cualquier tarea, sus instructivos cumplan ese requisito, se tengan los planes, se tenga la información, la formación y obviamente la identificación de los peligros respectivos. Bueno, y la última es si está siendo grabado y está disponible. Sí, como les dijo el ingeniero Rodríguez, está siendo grabado, está en vivo en YouTube. La última, el ingeniero de Hoyos nos dice que si el diseño inadecuado puede llevar a riesgos operativos significativos. Obviamente, un diseño inadecuado básicamente es como tener un vehículo con las llantas, con los rines cuadrados. Tenga de seguro que o se va a meter a un precipicio o se va a chocar, ¿sí? El diseño inadecuado puede que nos genere básicamente riesgos mayores o pueden ser menores también, pero obviamente es como que les dijera, vamos a jugar a la ruleta rusa, ¿no? O querer apostar a la lotería. Puede que ganemos como puede que perdamos o ganemos un poquito. En seguridad de proceso no se puede jugar a la lotería, hay que ir a lo seguro y el diseño tiene que ser el adecuado. El ingeniero Alejandro dice si el Tier 3 y 4 deben ser registrados como indicadores. Bueno, depende lo que tiene cada organización. El Tier 3 nos lleva a eventos, podríamos decir, bajos, ¿no es cierto? Porque son los más bajitos, y el Tier 4 nos genera desafíos, son lo que llamamos los casi accidentes. Si su organización tiene todo esto esquematizado en uno solo, sí, perfecto. Pero la recomendación es de que empiece con Tier 1 y Tier 2. El ingeniero Ortega nos menciona si trabajamos sobre estos 10 fundamentos para evaluar la capacidad de nuestro personal y hacer las observaciones. Es necesario que el personal tenga una buena práctica de observación para que este fundamento funcione. En realidad, no tanto de observación, señor Ortega. Tiene que tener conocimiento del proceso que opera, ¿sí? Si conoce el proceso que opera, va a poder identificar, va a poder ver bien adecuadamente y obviamente sentir las fallas. Y eso va a ayudar mucho en la aplicación de ese fundamento. Las válvulas E y B se deben probar en las ventanas operacionales.
En realidad, las válvulas E y B, hay, no me acuerdo el API, sí, pero hay un requisito del API que delimita en función de los requisitos de mantenimiento que van desde el MPP1 hasta el MPP5. MPP1 son revisiones que se tienen que hacer de manera mensual a las válvulas y el MPP5 es el overhaul. Entonces, no es solamente en ventanas operacionales. ¿Sí? Yo les recomiendo que aplique el requisito API Ingeniero Pulgar para efecto de poder asegurar el ciclo de vida de esas válvulas. ¿Sí? Bien, entonces no hay más preguntas. No sé si hay algo más. No, Walter, muchísimas gracias y nuevamente a todas las personas que se conectaron, todas estas preguntas. Allí en nuestra página web, allí hidrocarburos.com.co, tenemos pues, un link de inscripción a un webinar que tendremos también la próxima semana, nuestros próximos eventos. Y bueno, les hemos compartido el acceso a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes para que nos sigan, para que estén pendientes de este tipo de eventos que hacemos de manera permanente. Y gracias nuevamente, Walter, por tu participación. Muy buenas tardes a todos. Muy bien, gracias y estamos en contacto. Tengan todos ustedes un saludo y un abrazo para todos. Gracias.